Resplandece, pues ha venido tu luz. Resplandece, pues ha venido tu luz ha venido. La gloria de Jehová ha nacido, la gloria de Jehová está aquí. Buen día, amada familia. Gracias por dejarnos entrar en su hogar y por dejar entrar la palabra de Dios. Hoy continuamos con la serie La cuarentena de Dios, la esperanza de hoy. Y hoy vamos a ver un personaje, como hemos visto tantos personajes maravillosos que nos inspiran en este tiempo de cuarentena. Él es Moisés. Y así como Moisés, el título de nuestra predicación es Fuiste llamado a resplandecer. Fuiste llamado a resplandecer. Y el texto base con el que vamos a comenzar es Éxodo capítulo 34, verso del 27 al 30. Quiero que me acompañen ahí. Éxodo capítulo 34, verso del 27 al 30. Dice la palabra: Y Jehová dijo a Moisés: Escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan, ni bebió agua. Y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y aconteció que descendió Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano. Al descender del monte, dice, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Oremos. Padre, gracias te damos, porque día a día, Señor, nos muestras tu gloria. Así como le mostraste tu gloria a tu siervo Moisés y renovaste ese pacto en el monte Sinaí, así te pedimos que nuestra vida sea renovada a través de tu Santo Espíritu. Que Cristo hoy ilumine nuestro corazón, nuestro rostro, para que hoy todas las naciones podamos ver tu luz. Te rogamos, trae a tu siervo sabiduría, inteligencia en esta hora. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En el verso 27 vemos que dice: Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras. ¿Qué iba a escribir Moisés? Los preceptos ceremoniales y judiciales comprendidos arriba en los versículos que vamos a ver más adelante, del verso 11 al 26, que entraban dentro del pacto renovado. Recordemos que el pueblo de Israel había quebrantado el primer pacto y Moisés había quebrado las tablas de los 10 mandamientos. Pero Dios mismo le dijo a Moisés que preparara 2 tablas nuevamente y él mismo escribiría los 10 mandamientos. Dios mismo iba a escribir los 10 mandamientos. Ahora, vemos que dice aquí en el capítulo 34, quiero que vayan al verso 1 del capítulo 34, porque aquí habla el título, el pacto renovado. Dice en el verso 1, y Jehová dijo a Moisés: alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre estas tablas las palabras que estaban en las primeras que quebraste. Prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas ni bueyes pascan delante del monte. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí, como le mandó Jehová. Y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Dice el verso 5, y Jehová descendió en la nube. Recuerden, esa nube que descendía, el Shekinah de Dios. Y estuvo ahí con él, proclamando el nombre de Jehová. Al pedir las tablas
el Señor estaba indicando que Él había perdonado a Israel. Ahora le tocaba al pueblo su respuesta en la renovación del pacto. Otra vez se debía considerar sagrado el monte Sinaí y nadie debía ser visto en él. El verso 6 nos dice: y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. ¡Wow! Moisés había pedido ver la gloria de Dios. Recuerden, en el capítulo 33, verso 8, él pidió ver la gloria de Dios. Y esa fue la respuesta que Dios le dio. Ahora, ¿qué es la gloria de Dios? La gloria de Dios es su carácter, su naturaleza, su manera de relacionarse con sus criaturas. Notemos que Dios no le dio a Moisés una visión de un poder y de su majestad, sino más bien de su amor. Le dio de su amor. La gloria de Dios se revela en su misericordia, su gracia, su compasión, su fidelidad, su perdón y su justicia. El amor y la misericordia de Dios son verdaderamente maravillosos y nos beneficiamos de ellos. Podemos responder y dar gloria a Dios cuando nuestros caracteres se asemejan a Él. En el verso 7 nos dice que guarda misericordias a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Por qué el pecado podría afectar a los nietos y a los bisnietos? Este no es un castigo arbitrario. Los hijos seguirían sufriendo debido a los pecados de los padres. Aunque, como ejemplo vemos y podemos considerar el maltrato a los niños, el alcoholismo en el hogar. Aunque estos pecados son obvios, los pecados como el egoísmo y la codicia pueden transmitirse de la misma manera. Las consecuencias terribles del pecado no están limitadas a un miembro de la familia. Cuidémonos de no tratar al pecado de una manera indiferente. Arrepintámonos y apartémonos de él inmediatamente. Puede que ahora podamos sentir un poco de dolor, nos sintamos mal por nuestra maldad, pero más tarde el pecado nos puede cobrar en áreas sensibles, incluso en nuestra vida o a lo mejor con los hijos o los nietos. Dios afirma que su justicia y su castigo no serán en automático. Él dijo a Moisés: tendré misericordia de quien yo quiera tener misericordia. ¿Tú te das cuenta? Dios dice que no pasará, que Él no tendrá al culpable por inocente. Él es fiel y justo, pero Él tiene misericordia. Sin embargo, Él tendrá misericordia de quien quiera tener misericordia. Nosotros hemos recibido la misericordia de Dios, por eso le adoramos. Ser un adorador es entender el perdón de Dios. Jesús dijo: al que mucho se le perdona, mucho ama. El verso 8 nos dice: entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. ¿Se imaginan? Él vio la gloria de Dios. Inmediatamente que sintió ese perdón, esa libertad delante de la presencia de Dios, dice que él adoró a Dios. Y dice el verso 9, y dijo: si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Aquí Moisés intercede, y en el verso 10 dice: y él contestó: he aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna,
y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Será cosa tremenda la que Dios hará en este tiempo. ¿Lo crees? El Señor prometió que renovaría el pacto con Israel y que les daría entrada en Canaán con una intervención milagrosa. Haré maravillas como nunca fueron hechas en toda la tierra y en ninguna de las naciones, porque algo temible haré para con vosotros. Wow, aquí maravillas no se refiere a las que hizo en Egipto, sino que indica que haría milagros divinos nuevos, como lo vemos también hoy en día. La palabra aquí incluye el empleo de Dios del orden natural, tanto como del sobrenatural que vemos en cumplir con sus propósitos. Hoy vemos tantas cosas sobrenaturales a través de esta pandemia que nos quedamos asombrados verdaderamente, porque Él ha prometido hacer maravillas. La palabra temible significa algo que produce asombro o espanto. Consecuentemente, el algo temible que induciría a la reverencia o el temor hacia Dios. Todo el pueblo en medio del cual estás verá la obra de Jehová. Hoy me maravillo ver cómo en muchos lugares, en muchos países, fuera salen a las calles y se arrodillan. Vi un cuadro que me encantó. Toda una colonia salió a arrodillarse a la banqueta. Toda la colonia estaba arrodillada en la banqueta, clamándole a ese Dios temible. ¡Wow! Esas son maravillas que solo Dios puede hacer a través de sus hijos, de aquellos que escuchan su voz. Y más adelante vemos cómo Dios le da advertencias a Moisés ahí mismo en el monte, y le da advertencias contra la idolatría. Vemos en el verso 11 que dice ahí, advertencia contra la idolatría de Canaán. Y él dice, guarda lo que yo te mando hoy. He aquí que yo he hecho delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al jebeo y al jebuseo. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Pongan atención. Derribaréis sus altares y quebrantaréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera. Esto mandó Dios, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso. Aquí Dios nombra su nombre. Su nombre es celoso. Él dice, cuyo nombre es celoso. Dios celoso es. ¿Qué hombre o a qué hombre le gustaría compartir su esposa con otro? Dios es celoso. Dios dijo a los israelitas que no se comprometieran con la gente pecaminosa que los rodeaba, sino que entregaran su lealtad por completo al Dios Todopoderoso, su absoluta fidelidad a Él y devoción al Padre. La adoración pagana simplemente no puede ser mezclada con la adoración al Dios Santo, al Dios vivo. Como Jesús lo dijo, ningún siervo puede servir a dos señores. No podéis servir a Dios y a las riquezas. El amor al dinero es el Dios de este siglo, y muchos cristianos intentan hacer un trato con este Dios esclavizante. Estás tratando de adorar dos dioses al mismo tiempo. ¿Dónde está tu verdadera lealtad? Dios es celoso. Dice el verso 13 que iba a destruir, que ellos destruyeran las imágenes. Las imágenes de acera eran postes de madera levantados junto al altar de Baal. Acera era la diosa consorte, esposa de Baal. Representaba la buena suerte en la agricultura y en la fertilidad. La práctica inmoral de la prostitución ritual del culto era una abominación para el Señor. Israel no debía tener contacto con esas prácticas. Hoy en día vemos tantas prácticas de brujería, de hechicería, todo porque por ganancias deshonestas, por querer tener más dinero, le entregan su alma hasta el diablo.
El verso 15 nos dice, por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán y comerás de sus sacrificios. O tomando de sus hijas para sus hijos y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. No te harás dioses de fundición. Se manda a los israelitas que rechacen verdaderamente toda alianza, amistad o matrimonio con los idólatras y todas las fiestas idólatras. Y se les recuerda que no repitan el delito de hacerse imagen de fundición. El furor del hombre es llamado celos. En Proverbios 6, verso 34 dice, porque los celos son el furor del hombre y no perdonará en el día de la venganza. Si esto es en el hombre, ¿cuánto más el desagrado de Dios, que es santo y justo? Los que no adoran solo a Dios no pueden adorarlo rectamente. Mira lo que dice en 2 de Corintios, capítulo 6, verso 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como dijo Dios, ¿como quién dijo? Como dijo Dios, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios. Y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Después que Dios advierte contra la idolatría, habla de las fiestas o deberes positivos. Él nos dice aquí, viene el versículo 18 donde habla de las fiestas anuales y dice, la fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás pan sin levadura, según te ha mandado. En el tiempo señalado del mes de Abib, porque en el mes de Abib saliste de Egipto. Todo primer nacido, dice el Señor, mío es. Y de tu ganado, todo primogénito de vaca o de oveja que sea macho. Pero redimirás con cordero el primogénito del asno. Y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. Redimirás todo primogénito de tus hijos, y ninguno se presentará delante de mí con manos vacías. Ninguno se iba a presentar delante de él con manos vacías. 6 días trabajarás, mas el 7º día descansarás. Aún en la arada y en la siega descansarás. También celebrarás la fiesta de las semanas, la de las primicias, de la siega del trigo y la fiesta de la cosecha a la salida del año. 3 veces en el año se presentará todo varón tuyo delante de Jehová el Señor Dios de Israel. Pero yo arrojaré a las naciones de tu presencia y ensancharé tu territorio, y ninguno codiciará tu tierra cuando subas para presentarte delante de Jehová tu Dios 3 veces al año. No ofrecerás cosa leudada junto con la sangre de mi sacrificio, ni se dejará hasta la mañana nada del sacrificio de la fiesta de la Pascua. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra llevarás a la casa de Jehová tu Dios. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. Una vez por semana se debe reposar, aunque sea en la temporada de siembra y de cosecha. Todos los negocios del mundo deben dar lugar al reposo santo. Aún la siega va a prosperar para mejor por la observancia sagrada del día de reposo en la temporada de la cosecha. Debemos demostrar que preferimos nuestra comunión con Dios y nuestro deber para con Él antes que los negocios
o la alegría de la cosecha. Es que tengo mucho trabajo, pastor, es que no puedo ir, es que los domingos no me da tiempo, es que no hay pretextos para Dios. Hay que cumplir el mandamiento, no movernos por emociones o por codicia. 3 veces al año ellos debían presentarse ante el Señor Dios, el Dios de Israel. Canaán era una tierra deseable y los pueblos vecinos eran codiciosos, pero Dios dice, ninguno codiciará tu tierra. El autor Matthew Henry citó y dijo, controlemos todos los deseos pecaminosos de nuestro corazón contra Dios y su gloria, y entonces confiemos en que Él controle todos los deseos pecaminosos en el corazón de otros en contra de nosotros. ¡Wow! El camino del deber es el camino de la seguridad, y los que se aventuran por él nunca pierden. Aquí se mencionan 3 fiestas. La primera, la Pascua, que recuerda la liberación desde Egipto. La segunda, la fiesta de las semanas o fiesta de Pentecostés. Agregada a esta está la ley de las primicias. Y la tercera, la fiesta de la cosecha o fiesta de los tabernáculos. Moisés tenía que escribir estas palabras para que el pueblo las conozca mejor. Nunca podemos estar suficientemente agradecidos de Dios por la palabra escrita. Dios haría un pacto con Israel, con Moisés, como ese mediador. Así el pacto de gracia lo hace con todos nosotros como creyentes por medio del gran mediador, Jesucristo nuestro Señor. Ahora, ¿cómo podemos librarnos de la idolatría o de la infidelidad? A través de la cultura revelada. El pueblo de Israel tiene una cultura revelada, como lo vemos aquí. Dios se la reveló. En vez de recibir la cultura de las naciones, que es una cultura que viene de la idolatría, como las fiestas paganas que nosotros conocemos, carnavales, Halloween, solsticio de invierno, solsticio de verano, festival de colores, fiestas de Año Nuevo, festival de linterna, la tomatina, etcétera, miles de fiestas que la mayoría, más que cultura, tienen un trasfondo que está basado en brujería o en hechicería y a Dios le desagrada. Si no quieres caer, recibe la cultura revelada de Dios. Aquí en el verso 26 dice, las primicias de los primeros frutos de tu tierra llevarás a la casa de Jehová tu Dios. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. Es como que una de dos. O llevas las primicias o coces el cabrito en la leche de su madre. Porque la prohibición de cocer el cabrito en la leche de su madre está en el contexto de las primicias. Los cananeos tenían esta práctica como de brujería, como rito de fertilidad y prosperidad. O sea, era un acto de brujería el que cocieras el cabrito en la leche de su madre, y con esto te prometían que iban a venir muchas cosechas. Pero aquí Dios está diciendo que la prosperidad de su pueblo depende de su fidelidad y de entregar a Dios las primicias de su labor. La prosperidad no depende de que te saquen la lotería, o de que hagas conjuros, hechizos, o pongas veladoras a San Crispino, a San Valverde, al de los billetes verdes. No, el que te vaya bien, el que seas próspero, el que no te falte nada, depende de que le entregues a Él las primicias de todos tus frutos, que le des a Él el primer lugar. Esto es un acto de fe. Vamos a ver lo que nos dice Proverbios, capítulo 3, verso del 9 y 10. Proverbios capítulo 3, verso 9 y 10. Acompáñenme. Dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. ¡Wow! Dios promete bendición cuando lo ponemos a Él en primer lugar, porque Él quiere sentirse honrado, porque Él nos da todo lo que tenemos o deseamos. Él es el que abre las puertas para los negocios, para el trabajo, el que pone la inteligencia en tu corazón, todo absolutamente. Ahora, volvamos al verso 27.
nos dice, y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo ahí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua. Y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Fue un ayuno, como vemos aquí, dirigido absolutamente por Dios. Uno no puede dejar de tomar por tanto tiempo agua. A lo mejor puedes dejar de comer un buen tiempo, pero agua no. Yo creo que a lo mejor unos 8 o 9 días te empezarás a deshidratar y no podrías hacerlo. Vemos que este pacto, que estos 40 días y 40 noches que no comió ni bebió agua, fue algo sobrenatural. Cuando nosotros queremos ver la gloria de Dios, Dios nos da instrucción cómo hacerlo, cómo ir y subir al monte y contemplar su rostro, y cómo desprendernos de todo, de los alimentos, de la bebida, de todo absolutamente, para poder ver su gloria. Vemos en el verso 29 que dice, y aconteció que descendió Moisés al monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano. Al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. ¡Wow! Esto es maravilloso. Este capítulo se inicia con el pedido de Moisés de ver la gloria de Jehová y termina con la transformación de Moisés, que nos dice el verso 29, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía. El relato es un testimonio de la revelación de Moisés con Dios. La gloria divina fue reflejada en la vida del hombre de Dios. Cristo mismo fue mostrado a Moisés. Eso es maravilloso. Aquí vemos a Cristo mismo que se le reveló, que le fue mostrado. Dice el verso 3 de Hebreos capítulo 1 lo siguiente. Miren ustedes, el cual siendo el resplendor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¡Wow! Jesús es el resplendor de la gloria de Dios. El rostro de Moisés resplandecía después de haber estado con Dios. El pueblo podía ver con claridad la presencia de Dios reflejada en él. ¿Cuánto tiempo pasas a solas con Dios? ¿Cuánto tiempo? ¿Sabes una cosa? Cuando pasamos tiempo con Dios, pero verdaderamente tiempo con Dios, en oración, en ayuno, en meditación, realmente tú sales con un rostro resplandeciente que ni tú mismo lo notas. Eso es maravilloso. Aun cuando tu rostro no ilumine una habitación, los momentos de oración, la lectura de la Biblia y la meditación va a tener ese efecto en ti, en tu vida y en la gente. La gente va a notar verdaderamente que has estado con Dios. Dice el verso 30 del capítulo 34, y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y dice, y tuvieron miedo de acercarse a él. El vocablo resplandeciente en el hebreo es karán. No es el que se emplea comúnmente para el verbo resplandecer. En el sentido etimológico, la palabra está relacionado con la palabra keren, 71-61, que significa un cuerno. Fíjense ustedes, el verbo da la implicación de emitir rayos como cuernos. Por ejemplo, Habacuc 3:4 nos dice, y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano, y ahí estaba escondido su poder. Aquí designa los rayos del sol como cuernos. Al no entender bien el significado del verbo, la Vulgata lo traduce como cornuta eset, o tenía cuernos. De esta traducción ha salido representaciones artísticas de Moisés, como lo vemos con Michelangelo. En la Basílica de San Pedro vemos cómo Moisés
fue esculpido con cuernos. Dices, ¿y cómo Moisés con cuernos? Como diría mi esposa en Colombia, con cachos. ¿Por qué Moisés con cachos? ¿Por qué? Porque tenía una mala traducción de esta palabra. Es que él emitía rayos como cuernos. Pero fíjense algo interesante. ¿Por qué emitía rayos como cuernos? Miren lo que dice Isaías 11, verso 1 y 2. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. ¿Sobre quién reposará? Sobre Jesús, sobre el Mesías. Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Eso hacía resplandecer a Moisés. Jesús mismo hizo resplandecer a Moisés. Vemos lo que dice Apocalipsis 5, verso 6. Apocalipsis 5, verso 6. Mira lo que nos dice. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Esta llenura del Espíritu es tremenda. ¿Y sabes en quién la vemos también? En Esteban. Esta luminosidad, este resplandecer, lo tenía Esteban. Quiero que vayan conmigo a Hechos capítulo 6. Hechos capítulo 6, verso 8, nos dice, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Miren ustedes lo que dice el verso 15. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. ¡Wow! Era la misma luz resplandeciente de Jesús mismo, del Mesías, de Jesucristo nuestro Salvador que estaba en él. Era la luz de Cristo que estaba iluminando el rostro de este hombre. Mira lo que nos dice Proverbios 6:23. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las represiones que lo instruyen. ¡Oh, qué glorioso! Y en Eclesiastés capítulo 8, verso 1, mira lo que dice. Dice, ¿quién como el sabio? ¿Y quién como el que sabe la declaración de las cosas? La sabiduría del hombre ilumina su rostro, y la tosquedad de su semblante se mudará. ¡Qué maravilla! Cuando vamos con esa tosquedad de semblante a la palabra de Dios, con amargura, con faltas de perdón, con tantas cosas, dice que la palabra ilumina nuestro rostro, la misericordia, el amor, la gloria de Dios, todo lo que puedes encontrar en su presencia, cambia tu rostro, nos cambia. Podemos ser lumbreras en el mundo, podemos iluminar a otros porque somos antorchas encendidas, porque hemos estado en la presencia del Dios vivo. Mira lo que dice la bendición sacerdotal, y deseo de todo corazón que esta bendición sacerdotal sea para todo el mundo, para todo el que esté escuchando la palabra de Dios. Dice Números 6:24, Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, Jehová
alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dice el verso 31 del capítulo 34, entonces Moisés los llamó, y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Y saliendo, decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían ellos que la piel de su rostro era resplandeciente. Y volvió entonces Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Este rostro iluminado anunciaba al que había de venir, al Mesías, a Jesucristo nuestro Señor. Esto nos lo ratifica el apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 3, verso 7, que nos dice: si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, o sea, era temporal solamente, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará la gloria, el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece, eso que pereció, que hizo Moisés, tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, dice el apóstol, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. ¡Wow! El ministerio de la muerte se refiere a la dispensación del Antiguo Testamento, que estaba basado en un pacto grabado en letras, en piedra, y no en los corazones, y que trajo en ese momento condenación. Y no obstante, la dádiva de ese pacto estuvo acompañada de gloria, como lo vimos, porque vimos que se trataba de la misma palabra de Dios viva en Moisés, que fue ministro de ese pacto, que reflejó su gloria, como lo vimos. La esperanza es la gloria eterna del nuevo pacto, y nos permite ser francos en comparación con Moisés, pues él se cubría con un velo el rostro para ocultar la naturaleza temporal de la gloria del antiguo pacto. Ahora, Pablo está contrastando la gloria de los 10 mandamientos con la del ministerio del Espíritu. Si la ley conduce a la muerte y fue glorioso, ¿cómo no será más glorioso el plan de Dios que nos conduce a la vida y a la vida eterna? El sacrificio de Jesucristo es mucho más superior que el sistema de los sacrificios del Antiguo Testamento. Con un solo sacrificio Jesús hizo todo, absolutamente todo. Pablo manifiesta que si el viejo pacto había sido con gloria y en verdad no fue, ahora imagínense lo glorioso que será el nuevo. La ley fue maravillosa porque a pesar de condenarnos, nos señalaba a Cristo, como lo menciona el apóstol. Pero en el nuevo pacto, la ley y la promesa se cumplen. Cristo vino, por fe podemos ser justificados, hechos perfectos delante de Dios por sus méritos, por sus sacrificios, por el derramamiento de su sangre, porque Él murió por ti y por mí para perdonar nuestros pecados. Y es por fe que ahora recibimos esa gloria. Mira lo que dice el verso 14. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado.
Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo les será quitado. Hoy muchos judíos, muchos israelitas no ven a Jesús porque están bien, tienen el velo. Ese velo que ya se rasgó en el momento que Jesús murió, que hacía que entrara a la presencia del lugar santísimo, se partió a la mitad, dice la palabra. Se rasgó, así como el cuerpo del Señor fue rasgado, fue partido, para que tú y yo entráramos en ese pacto, en ese nuevo pacto que Jesús nos da para poder entrar a su presencia. Son los méritos de Él, no los nuestros. No nos creamos buenos, amados. Necesitamos a Dios, necesitamos a su Hijo Jesucristo para salvar nuestras almas. Y dice ahí, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Wow. Siempre que Moisés le permitió a la gente llegar a la presencia del Señor, se quitó el velo. ¿Se dan cuenta? De la misma manera, bajo el nuevo pacto, volverse al Señor es abrirse al Espíritu de Dios. Y Él permite en ese momento el libre acceso a Dios en Cristo. Todos aquellos que traten de ser salvos guardando las leyes del Antiguo Testamento pronto se enredarán con reglas y ceremonias. Pero ahora, a través del Espíritu Santo, Dios nos otorga libertad del pecado y de la condenación. Eso lo vemos cuando Pablo lo menciona en Romanos 8, verso 1 y 2, que dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están ¿en quién? En Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¡Wow! Cuando confiamos en Cristo Jesús, Él nos salva. Él quita nuestra pesada carga de querer agradarle y nuestra culpa por no lograrlo. Al confiar en Cristo somos amados, somos aceptados, somos perdonados y librados para vivir para Él. Estas son buenas noticias. Donde está el Espíritu de Dios, donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. ¿Cuántos quieren libertad? ¿Cuántos quieren resplandecer hoy día? Aleluya. Vemos el verso 18 que dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Dice aquí: mirando como en un espejo, connota tanto reflejar como mirar dentro, mientras contemplamos la gloria del Señor. Es como cuando tú te miras al espejo y comienzas a quitarte todas esas imperfecciones de tu rostro. Así somos continuamente transformados ahora en la misma imagen por el Espíritu del Señor. Entonces nosotros, la gloria creciente, reflejamos verdaderamente lo que contemplamos. La gloria que el Espíritu imparte al creyente es superior en calidad y en duración a la que Moisés experimentó. Al contemplar la naturaleza de Dios sin el velo en nuestras mentes, nos asemejamos más a Cristo. En el Evangelio vemos la verdad de Cristo y ella transforma nuestra moral en la medida que atendemos y la usamos. Cuando aprendemos de la vida de Cristo podemos entender lo maravilloso que es Dios y lo que Él en realidad le agrada. En la medida que nuestro conocimiento empieza a profundizar en esa intimidad con el Dios vivo, el Espíritu Santo nos ayuda a cambiar. Llegar a ser como Cristo es una experiencia progresiva. Vamos de gloria en gloria hasta que Cristo sea formado en nosotros. Cuanto más cerca sigamos en Cristo, más nos asemejaremos a Él. Hoy quiero decirte algo. Fuiste llamado a resplandecer. Hoy no puedes poner pretextos que no tienes tiempo de leer la Biblia. Hoy Dios ha permitido una cuarentena para que temamos su nombre, para que le busquemos de todo corazón
y entremos en su presencia y comiences a subir a ese monte y a permanecer en su gloria y a percibir el amor tan grande que Dios tiene, el deseo tan grande que quiere perdonar tus pecados y entregarte a su Hijo amado, quien murió por ti. Si estás cansado del pecado y reconoces que hoy necesitas al Salvador, a Dios, comienza a subir al monte y pídele a ese Dios fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, pero grande en misericordia y verdad, que hoy ponga en ti esa gloria. Pídele a Dios con todo tu corazón que se manifieste su gloria en ti. Su Hijo amado, muéstrale en este momento tus manos y dile: Señor, no tengo nada, llénalas de ti. Vengo a ti hoy. Pídele a Dios que te dé a su Hijo donde quiera que te encuentres. Pídele al Señor en este momento. Oremos. Padre, te damos gracias porque podemos ver en este pasaje la gloria que le diste a Moisés, a tu Hijo. Pero hoy podemos ver una mayor, porque Jesús es mayor que Moisés y nos vino a mostrar verdaderamente que con un solo sacrificio ha redimido los pecados de toda la humanidad. Hoy lo creemos fielmente y hoy creemos que Él puede llenar nuestro corazón con su misericordia, con su perdón, con su amor. Abrázanos, Padre. Abrázanos. Necesitamos en estos tiempos difíciles tu abrazo, tu perdón. Vístenos de tu verdad para poder resplandecer. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, familia. Recuerda, fuiste llamado a resplandecer. Resplandece, pues ha venido tu luz.